esclavos sin pan. Y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Ok, bueno, hoy lo que estábamos de ver era la parte de la forma equivalente. Nosotros la sesión pasada platicamos un poco sobre la forma relativa, que fue lo que compartió Héctor con nosotros. Bueno, ahora nos falta ver como la otra parte de la ecuación de la expresión del valor, que es la forma equivalente, que son el capítulo 1.3 y empezar el punto 4. Bueno, eh, lo primero es tener como nuestra expresión del valor, ¿no? Y creo que es importante empezar por ahí, justamente porque la vez pasada vimos el valor relativo, que básicamente lo que es a qué de qué se está buscando el valor. Y el valor equivalente, que es el espejo, así lo vimos la vez pasada, el espejo del valor de la mercancía A. Y bueno, Marx usa como ejemplo dos mercancías, una tela y una chaqueta, una chamarra, y bueno, ahí está. Ahora, para ver esta relación entre esta expresión del valor, lo que... eh, Eli, ¿le puedes dar clic en ocultar? Es que no se ven como las letras. Gracias. ok, bueno, voy a regresar tantito. Déjenme notas en algún poder. Bueno, la forma relativa del valor y la forma equivalente del valor son, digamos que dos momentos de la expresión del valor. Y Marx es muy enfático en que se pertenecen, o sea, solamente existen en relación al otro, o sea, existen por medio del otro y se excluyen polarmente, es decir, una mercancía que no puede al mismo tiempo ser valor relativo y ser valor equivalente. Siempre va a ser solamente uno de los dos, eh, sí, uno de los dos, y posteriormente puede ser el otro, pero nunca los dos al mismo tiempo. Ahora, para comparar dos magnitudes de cosas distintas, pues tenemos que reducirlas primero a la misma unidad, que fue parte de lo que vimos la vez pasada. En este caso, en general de las mercancías, su unidad, que era lo que hemos estado viendo, es el valor, que es la cantidad de trabajo, ¿no? Entonces, la proporción según la cual se pueden intercambiar ciertas mercancías, en este caso chaquetas y lienzos, dependerá de la magnitud del valor de la chaqueta, es decir, de cuánto trabajo se necesitó para su producción. Uh-huh. Pero Marx dice, esto en realidad no es tan simple como decir, bueno, solamente 40 trozos de tela son igual a dos chamarras, ¿no? O sea, el equivalente reviste la forma, bueno, no solamente reviste la forma de una cantidad simple de una cosa, o sea, no solamente es una cuestión cuantitativa, sino que también tenemos que ver una cuestión cualitativa y de características específicas del valor equivalente como cuerpo del valor. Este concepto del cuerpo del valor, quiero hacer mucho énfasis en él porque creo que es fundamental para poder entender el valor equivalente. Las dos mercancías, la mercancía A y la mercancía B, desempeñan papeles distintos, ¿no? Solo se expresa el valor de la tela mediante su relación con la chamarra. Como equivalente suyo. En esta relación que tenemos aquí, la chamarra es el cuerpo del valor. Y para entenderlo, bueno, es una materialización del el valor abstracto.
pero para entenderlo como de una forma más simple, estuve leyendo varios artículos también y vi un ejemplo que se me hizo como muy sencillo. No sé si alguien aquí es católico, cristiano, etcétera, pero una de las formas que se me hizo más sencilla bueno, uno de los ejemplos que se me hizo más sencillo es justamente pensarlo en, piensen en Jesús, ¿no? Todos conocemos la figura de Jesús, ¿no? Podemos ver, podemos pensar en Jesús como una figura histórica de carne y hueso que vivió hace muchos años, ¿no? Pero también podemos ver, o al menos de acuerdo como con la representación religiosa, Jesús es la materialización de Dios en la tierra, ¿no? Entonces, se presenta como dos cosas, o sea, al mismo tiempo es dos cosas. Es su materialidad concreta como hombre y la representación de Dios en la tierra. Entonces, eh, esta objetivación de Dios, porque Dios al final es una sustancia espiritual, eh, Dios es imperceptible. Entonces, para poder manifestarse necesita de algo concreto, volverse sensible. Entonces, Jesucristo es esa representación material. Y eso es lo mismo que pasa con el valor. O sea, podemos pasar esa analogía al valor. Eh, el valor de la tela no es algo eh, tangible, digamos, es una sustancia social, es una construcción. Entonces, es imperceptible, pero para poder, eh, necesita materializarse, ¿no? Para poder estar en relación con otras mercancías. Y eso solo puede hacerlo justamente en relación con otra mercancía en calidad de equivalente suyo. Por ejemplo, con una chamarra. Entonces, la chamarra existe como una representación tangible y material del valor de la tela. Es decir, nosotros no vemos a la chamarra como una representación, como un valor de uso en sí mismo, o sea, no vemos a la chamarra por la chamarra misma, sino que vamos a ver a la chamarra como una representación del valor de la tela. Ajá. No sé si me expliqué o quieran que... Ay, es que no los veo, pero no puedo ver sus caritas. Bueno, no puedo ver sus caritas de todos modos. Pero no sé si eh, me haya explicado hasta aquí. Oli. Sí, sí, hasta aquí sí. Ok, Sí, todo, sí, sí, sí. ok. Otro ejemplo que también se me hizo sencillo es pensar el valor y sí, o sea, el cuerpo del valor como en esta analogía con las palabras. O sea, la palabra podemos concebirla de dos formas, ¿cómo explicarlo? Como un valor referencial, sonoro, así. Es decir, si yo les digo, no sé, para alguien que no sabe alemán, ¿qué es un hype? Es un valor referencial sonoro. O sea, ¿quién sabe qué significa? Solamente es una palabra. Pero también se puede identificar como una forma de existencia sensible o sea, de un significado. Entonces, justamente el valor, el valor equivalente es eso, es la materialización concreta de una cuestión abstracta sí, o sea, del valor abstracto. Entonces, bueno, paso a la siguiente. Marx habla de que hay tres características, bueno, tres peculiaridades de la forma equivalente. La primera es que el valor de uso se convierte en la forma en que se manifiesta su contrario, el valor. La segunda es que el trabajo concreto se convierte en la forma en que se manifiesta su contrario, es decir, el trabajo abstractamente humano. Y el trabajo privado adopta la forma de su contrario, del trabajo bajo la forma directamente social. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. La primera
El valor de uso se convierte en el valor. Esto lo que quiere decir en realidad, y ahorita Marx, creo que queda muy, muy claro con el ejemplo que pone Marx sobre la balanza, bueno, sobre el peso. Es decir, que la forma natural de una mercancía se transforma en la forma del valor. Pero esto solamente pasa, y es muy importante entender esto porque es como justo la crítica que se le hace a la economía burguesa, es que esto solo pasa en el marco de la relación de valor que la enfrenta con otra mercancía. Entonces, voy a citar justamente esta parte del texto, que como ninguna mercancía puede referirse a sí misma como equivalente, y por lo tanto tampoco puede convertir a su propia, dice corteza natural, creo que se entiende mejor como una materialidad, en expresión de su propio valor, tiene que referirse a otra mercancía como equivalente, o sea, hacer de la materialidad de otra mercancía su propia forma de valor. Y bueno, el ejemplo creo que es muy, muy claro. Marx dice, bueno, todos conocemos eh, las balanzas que tienen en los mercados y que se les tienen que poner unos discos de hierro. Entonces, dice el ejemplo es que pones un pedazo de pan de azúcar y del otro lado hay hierro, pero no estás tratando de encontrar el peso de ese pan porque no lo sabes. Entonces, a pedazos de hierro previamente pesados, de los cuales sí sabes su peso, y bien, comienzas a ponerlos para que se equilibre la balanza y así puedas saber el peso del pan. En realidad, lo que te importa de los pedazos de hierro no es su materialidad. A ti no te importa si están hechos de hierro, si están hechos de lo que sea. Lo que te importa es que conoces el valor el valor en peso de esos pedazos de hierro. Entonces, eso te permite pensar el peso. Sí, solo te importan esos pedazos de hierro como, sí, como materialización de la pesadez, así le llama en el texto, ¿no? Entonces, justamente esta materialización de la pesadez te ayuda a saber el valor o el peso de el pan que estás buscando y ver cuánto pesa, ¿no? Entonces, las cantidades de hierro sirven como una medida de el pan y su contraposición con el pan representan, digamos que sí, o sea, nada más la mera figura de la pesada, o sea, no se representan a ellos mismos. O sea, no importa que sean pedazos de hierro, solamente importa cuánto pesan. Y es lo mismo que pasa en en el valor equivalente, solamente importa el valor, no la materialidad concreta específica, no el valor de uso. Ujú. Pero a diferencia, o sea, la diferencia entre estos dos es que el valor es social y la pesadez es algo natural. Bueno, después dice, esta es la segunda peculiaridad, que es que el trabajo concreto se convierte en la forma en que se manifiesta el trabajo abstractamente humano. Esto creo que es más sencillo. Al final, un segundo. Dice, creo que este pedacito de texto dice, para expresar que no es en su forma concreta como tejer, que el tejer produce el valor del lienzo, sino en su condición general de trabajo humano, se le contrapone el trabajo sastreril, el trabajo concreto que produce el equivalente del lienzo, como la forma de efectivación tangible del trabajo abstractamente humano. Suena como muy complicado, pero en realidad lo que quiere decir es que cada trabajo concreto, en realidad lo único que es trabajo abstractamente humano, o sea, sí, o sea, es trabajo abstractamente humano hecho de una forma específica, pero no significa, esa forma específica no significa que valga más que otra forma específica de trabajo concreto. Entonces,
como no podemos decir, hay trabajos concretos que valen más, entonces esos trabajos concretos lo único que se convierte en realidad es en en la encarnación material, digamos, de trabajo abstractamente humano, del trabajo abstracto. ¿Y ¿se entendió esta parte? Sí, Eli. Ah, Sí. ok. Y bueno, la tercera parte de em, la tercera peculiaridad es que el trabajo privado adopta la forma de trabajo bajo la forma directamente social, ¿no? Y esto también está relacionado con la peculiaridad anterior. Al final, el trabajo concreto, al ser nada más una expresión del trabajo abstractamente humano, eso significa que eh, cada trabajo concreto es igual y vale lo mismo que otros tipos de trabajo concreto. Eso es lo que veíamos en la segunda peculiaridad. Y por lo tanto, aunque ese trabajo sea privado, debido a que es una expresión del trabajo humano abstracto, es un trabajo inherentemente social. Ujú. Esa es la tercera peculiaridad. Ahora, sobre la forma simple del valor, bueno, terminamos el tercer apartado, y ahora en el cuarto apartado, Marx habla ya más bien sobre, como en general, sobre la forma simple del valor, y dice que en realidad lo que pasa es que el valor de la mercancía A tiene dos, digamos, características, una cualitativa y una cuantitativa. En la parte cualitativa, lo que pasa es que la mercancía B puede ser intercambiable. O sea, a partir de que tiene valor, puede intercambiarse por otra mercancía que también tiene valor, ¿no? O sea, la cualitativa es, puede o no ser intercambiable. Y después está la cuantitativa. Y la cuantitativa está determinada, más bien, es cuánta cantidad de cierta mercancía es intercambiable por cierta cantidad de otra mercancía. Ujú. Y aquí es una cosa interesante porque perdón, Marx lo que dice es que a pesar de que al inicio del capítulo 1 estaba hablando de valor de uso y valor de cambio, en realidad, siendo como muy precisos, la mercancía es valor de uso y valor, que lo tengo en esta parte, pero ahorita pasamos a esa eh, diapositiva. En realidad, el valor de cambio es el valor equivalente, pero ahorita lo vamos a ver. Solo existe en la relación de valor o de intercambio con una segunda mercancía de diferente clase el valor de cambio. Y aquí hace una crítica a los mercantilistas y a los librecambistas porque dice que ellos consideran que ven el valor ya sea o en el aspecto cualitativo o en el aspecto cuantitativo, sin tomar en cuenta que en realidad el valor no puede existir, o sea, creen que el valor es algo inherente um, a ¿cómo explicarlo? Que el valor en realidad es estas características, ya sea lo cualitativo, o sea, eh, si puede o no ser intercambiable, o o cuantitativo. Ujú. Pero en realidad el valor no es ninguna de esas dos cosas, sino que el valor incorpora eso, pero solo el valor en realidad se ve solamente a partir de la relación de valor, que fue lo que estuvimos viendo. Entonces, justamente esa es como una de las críticas que hace,
porque dice o sea, no se puede enfocar solamente y creer que el valor existe solamente de manera cualitativa o solamente de manera cuantitativa, y que el valor es eso, o sea, que el valor es cuánta cantidad puedo cambiar por otra cantidad, ¿no? Como dirían los mercantilistas, o qué mercancías puedo cambiar por otras mercancías, sino que en realidad cualquier relación, o sea, teniendo relaciones de valor es donde se especifica, o sea, en donde se puede ver realmente el valor de la mercancía. Y al final, en esta parte, dice que este es como de los primeros, o sea, es una forma poco desarrollada de el valor, la forma simple, por eso le llama forma simple, porque es una forma poco desarrollada y posteriormente se va a ir como refinando. Pero bueno, eso lo veremos en sesiones siguientes. Y bueno, ya nada más como un eh, pequeño resumen. Eh, Tenemos dos mercancías, una mercancía A, que es la tela, y una mercancía B, que es una chamarra. Y entonces el valor, las mercancías por sí solas tienen valor de uso y valor, que es el trabajo que se puso en ellas para poder construirlas, ¿no? Entonces, porque Marx dice en alguna parte, las propiedades de una cosa no surgen de su relación con otras cosas, ¿no? O sea, esas las propiedades ya las tienen. No es como que solamente porque está en relación con otra mercancía, de pronto aparezca una propiedad de la mercancía. Las propiedades ya las tienen las mercancías, pero se limitan a actuar en una relación. Entonces, la relación de cambio entre las mercancías, la propiedad de ser valor de la tela, no brota de su relación con la chamarra, sino que la tiene independientemente de esa relación, ¿no? Pero, y tampoco la magnitud del valor, que es el trabajo que está invertido en ella, va a desarrollarse en relación a la mercancía B, que en este caso es la chamarra, sino que viene determinadamente, o sea, determinada independientemente de la relación que tenga con otras mercancías. Tiene su valor de uso y tiene su valor, o sea, la cantidad de trabajo que se invirtió en ella. Entonces, es la magnitud del valor de la tela quien determina la cantidad de chamarras o, sí, la cantidad de chamarras que se va a expresar en esa magnitud. Entonces, no podemos confundir el valor de la tela con su expresión, sí, porque el valor de la tela es el trabajo, ¿no? Y no podemos confundirla con su expresión a través de las chamarras. Pero en la relación específica entre las mercancías, en la expresión del valor, solamente se puede expresar justamente el valor de la tela a través de las chamarras. Eso no significa que el valor dependa de las chamarras, sino que se expresa a través de ellas. Y bueno, nada más el valor relativo, que es que su valor ha de ser, es la cosa de la cual su valor ha de ser expresado, solo cuenta como valor de uso, porque su valor justamente no puede ser expresado en ese momento, a no ser de que esté en relación con otra mercancía. Y esa mercancía en las que está en relación es el valor equivalente, que es en qué se expresa el valor de la mercancía, del valor relativo. Y esta mercancía, como vimos, solo cuenta como valor de cambio, porque en realidad no nos importa la mercancía en sí, sino que le dé, digamos, magnitud al valor, bueno, que sí, que haga cuantificable el valor de la mercancía A. Y bueno, creo que eso sería todo por ahora. Ahí, no sé dónde está. Gracias, Eli. No sé si quedaron dudas y
Gracias, Eli. No, pues yo creo que la exposición fue bastante clara. Inclusive cuando lo exponías, me surgió una idea cuando te remitías directamente a la metáfora que hace Marx directamente con la relación ponderal, que recuerdo que dice algo así como lo que tú decías, una balanza donde se coloca un pan de dulce y una figura de hierro que sirve para pesar y que en realidad lo que nos importa en esa figura no es el valor de uso en sí, sino que lo que nos importa es la relación cuantitativa que representa una medida, que es el peso exactamente. Y cuando la describías, cuando la leí no se me ocurrió, pero cuando la describías pensé exactamente en el dinero. Por ejemplo, cuando nosotros ocupamos el dinero, o sea, yo creo que Marx más adelante nos lo va a señalar, pero ya está un poco presente acá. Cuando nosotros usamos el dinero, no nos estamos enfocando en qué tanto metal incluyen las monedas o en cuál es el valor directo de los billetes para la producción, sino lo importante aquí es el símbolo que aloja una relación social específica en ella y que es lo que nos permite llevar a cabo el proceso de intercambio. Al final, lo que hace esta forma equivalente no es funcionar como un valor de uso, sino alojar la relación del valor de cambio. Ujú. Y justamente, de hecho, hay muchas veces, ¿no? En que las monedas, por ejemplo, son más caras de lo que en realidad representan. O sea, es más caro producir una moneda de lo que representa en valor, pero justamente el problema es que nosotros no estamos pensando en el valor de la moneda en sí, de la materialidad de la moneda, ¿no? Sí, no, o Sino que sea, es más... justamente de la relación social que esta representa. Entonces, sí, al final es Marx lo que les decía, o sea, esto es como la forma simple, entonces todavía no está pensando en dinero, pero si no entendemos esta parte de el, eh, como de qué, a qué se está refiriendo cuando habla sobre estos conceptos de valor equivalente y de valor relativo, sí se nos puede complicar más adelante entender qué está pensando con el dinero y con el capital también, ¿no? De hecho, en la página 75 menciona un nombre que es MacLeod, que hace referencia a alguien que se llama Henry Dunant MacLeod. Él formuló algo que en Inglaterra le dicen la ley de Gresham, que al parecer, o sea, esto está directamente relacionado con la plática que estamos teniendo ahorita, porque Gresham hace esta ley de Gresham hace referencia a la importancia del símbolo en el dinero y se remite directamente a la eliminación del dinero malo por el dinero bueno. Esto es como, no sé bien cómo explicarlo, pero al parecer en el momento en el que existían varias monedas en circulación, normalmente la que tiene un valor más cercano a su valor nominal es la que termina eliminando a las otras monedas. Por eso me pareció interesante. O sea, se ve que el texto está construido en su historia, en la época. O sea, me parece que todos los ejemplos que usa Marx son muy vigentes a la época. Y también remitiéndote a la parte que señalabas, donde menciona a los librecambistas y a los mercantilistas, me parece muy interesante señalar que en este sentido, aquí es como vemos que Marx se remite directamente, o sea, no es contrario a Adam Smith y Ricardo, sino que les está haciendo una crítica, que esto es importante, o sea, no se refiere a un pensamiento que los niegue, sino que es un pensamiento que corrige los errores de estos economistas, ya que tanto Smith como Ricardo, si bien son liberales, esto no es un símbolo de igualdad con librecambistas. Los librecambistas y los mercantilistas, como Ferrier, Ganil y menciona otro nombre,
Bastiat, relacionan sobre todo el valor y la magnitud del valor con las relaciones de intercambio. En cambio, en David y en Ricardo, el valor está relacionado, al igual que Marx, con el trabajo, que es una de las cosas que veníamos platicando desde atrás. Entonces, aquí es donde Marx plantea ya una división entre él, los mercantilistas, que podríamos decir mercantilistas, o podríamos decir proteccionistas, que son los partidarios de la economía metálica y de la economía basada en esta idea de que el valor se consigue cuando tú se crea en el proceso de intercambio, cuando tú vendes algo y le subes un poco el precio. Entonces, me parece que es interesante porque aquí ya planteamos quiénes son los verdaderos enemigos, bueno, no enemigos, sino la parte de la economía a la que Marx se enfrenta, que es tanto los librecambistas tipo Bastiat, como los proteccionistas como Ganel, Ferrier o Meclot, y es más cercano a Ricardo y Smith, aunque también no lo replica tal cual, sino que critica su posición en la economía. Entonces me parece que es una parte interesante para también ir entendiendo que Marx no es un proteccionista tal cual, que es, creo, una idea muy difundida en la actualidad, sino que es más que eso. Y justamente hay una parte en donde, que de hecho no la había entendido y la marqué así como con signos de interrogación en el texto, pero que ya cuando termina de explicar ya se entiende mejor, que es cuando dice que los burgueses lo que hacen es tratar de desvanecer el carácter místico, ¿no? Del oro y de la plata. Y justamente por este carácter místico se refiere a la forma equivalente que no se está viendo desde la economía burguesa, ¿no? O sea, justamente creen que el valor se crea en el intercambio y no a partir o sea, que el valor no es el trabajo, ¿no? O sea, no es no es intrínseco de una mercancía, y es como de las críticas que hace. Sí, y eso está muy cercano a nuestra época, ¿no? O sea, hay un grupo de economistas que piensa que el valor se crea en el intercambio, pero todavía hay un grupo de economistas más radical que cree que el valor es una cuestión meramente subjetiva. Subjetiva. Sí, entonces creo que es interesante. Nosotros nos imaginamos el valor. Ajá, o que está determinado por nuestros gustos, no sé. El valor es constructivo. Yo tengo dos preguntas. A ver si me pueden escuchar. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos, me quedé pensando en esta relación que se hace en esta parte de la lectura sobre tela chamarra. La pregunta es muy concreta: ¿qué hay antes de esa relación, no? Es decir, ¿qué hay antes de que la tela se convierta en tela, en su primera forma, digamos, algodón, y en esa parte cuando inicia no se describe tanto acá, pero yo creo que sería importante si pudieras ahondar un tanto en ello, Elizabeth, porque me quedó esa duda, ¿no? Ya no tuve la oportunidad de ver la presentación de Carlos, pero él ya hacía una ecuación sobre la mercancía, el dinero, pero parecería ser que aquí es precisamente de la mercancía, de cómo va evolucionando. Esa sería la primera pregunta. La otra tiene que ver precisamente con este ejemplo que pones de la balanza. Me quedó también a mí muy marcado, porque si nosotros lo empezamos a contrastar con una cuestión como, pues no como, sino baconiana de lo que es la matematización, ya lo empezaba a dibujar hace un momento Carlos de una manera muy interesante. Ese positivismo baconiano señala lo siguiente: solo lo que puede registrarse empíricamente, es decir, solo lo que se puede medir, se puede conocer, ¿no? Esa es una cuestión, digamos, positivista. Pero si nosotros empezamos a ver esta parte de la medición, que creo que viene más adelante incluso de esta parte de la lectura que nos tocó, todo aquello que se mide también es susceptible a la dominación, ¿no? Es decir, aquí ya no solamente se está dibujando en términos de lo que es la medida, una cuestión de conocimiento como lo acotan los positivistas, sino que va más allá, y ese ir más allá precisamente es que lo quieren medir,
porque lo quieren dominar, ¿no? O pienso que va por ahí, no sé tú qué nos puedas aportar de esto. Bueno, la primera pregunta, ¿qué o sea, que antes de la relación que tenemos entre mercancías, al final, antes existe, antes de la, digamos, de la transformación, ya existe una, ¿cómo decir? O sea, ya existe una materia prima, digamos, ¿no? Y esa materia prima, y lo que Marx dice la, creo que es en el primer apartado, de hecho, no me acuerdo la verdad, pero dice que al final esa materia prima es el valor de uso, porque es el cuerpo mismo de la mercancía. Entonces, el carácter de utilidad que tiene esa mercancía no va a depender tanto del trabajo, a pesar de que sí conseguir la mercancía va a requerir trabajo, pero justamente la materia prima es de donde sale el valor de uso de las mercancías. Y ya después se agrega el trabajo que se requirió para requerir esa materia prima, transformarla y llegar como a la última parte de ya de nuestra mercancía, por ejemplo, la tela, ¿no? Pero antes es justamente el valor de uso, y a partir de que esa materia prima se transforma es cuando se le agrega el valor a partir del trabajo que se invierte en desarrollarla. Pero no podemos ver justamente al valor de uso como parte solamente parte de la expresión del valor, porque al final el valor de uso no implica valor en forma de trabajo, ¿no? Entonces, el valor de uso es, a pesar de que son cosas que están juntas, o sea, que el valor de uso y el valor están en las mercancías e incluso en las materias primas, lo que se está viendo en la expresión del valor es el valor expresado en el trabajo, porque no podemos comparar las cosas a partir de su valor de uso, porque no podemos como medirlas y medir cosas distintas, ¿no? No sé si te ayudé un poquito con eso. Sí, de hecho, yo creo que sería como ir en el tono del primer párrafo de esta lectura, cuando se señala que solo se presentan como mercancías, ¿no? Bueno, realmente es más amplio. Yo creo que sería conveniente tenerlo presente todo. Las mercancías vienen al mundo revistiendo la forma de valores de uso o cuerpos de mercancías, hierro, lienzo, trigo, etcétera. Esta es su prosaica forma natural. Sin embargo, solo son mercancías debido a su dualidad, a que son objetos de uso, lo que estabas explicando precisamente, y simultáneamente portadoras de valor. Solo se presentan como mercancías, por ende, o solo poseen la forma de mercancías en la medida en que tienen una forma doble, la forma natural y la forma de valor. Y es que eso nos lleva a lo mejor no solamente a las telas, sino a algo que también se mantiene vigente, que podría ser el petróleo, podría ser el gas o los diferentes minerales que aún en su forma natural poseen esa doble característica, ¿no? Sí, justamente porque... Sí, justo es algo que... Ve, Charlie. Bueno, dale tú si quieres. No, o sea, yo nada más estaba de acuerdo. Sí, yo creo que esa cita que nos leyó Abdiel está directamente relacionada con la cita final del apartado 1 del capítulo 1, donde se especifica algunas condiciones de la mercancía. La voy a leer directamente. Está en la página 50. Dice, una cosa puede ser valor de uso y no ser valor. Es este el caso cuando su utilidad para el hombre no ha sido mediada por el trabajo. Ocurre ello con el aire, la tierra virgen, las praderas y bosques naturales, etc.
Una cosa puede ser útil y además producto del trabajo humano y no ser mercancía. Quien con su producto satisface su propia necesidad, indudablemente crea un valor de uso, pero no una mercancía. Para producir una mercancía, no solo debe producir valor de uso, sino valores de uso para otros, valores de uso sociales. Y aquí se abre el paréntesis que quiere decir que Federico Engels agregó eso y Federico Engels agrega, y no solo en rigor para otros. El campesino medieval producía para el señor feudal el trigo del tributo y para el cura el del diezmo, pero ni el trigo del tributo ni el del diezmo se convertían en mercancías por el hecho de ser producidos para otros. Para transformarse en mercancías, el producto ha de transferirse a través del intercambio, a quien se sirve de él como valor de uso. Se cierra el paréntesis de la parte que agrega Engels. Y termina la frase diciendo, por último, ninguna cosa puede ser valor si no es un objeto para el uso. Si es inútil, también será inútil el trabajo contenido en ella. No se contará como trabajo y no constituirá valor alguno. Creo que esta cita es importante porque, aunque habíamos empezado el capítulo 1 remitiéndonos a que la mercancía siempre tiene una dualidad y que esta es una dualidad que hace relación directamente a la dialéctica, porque en la mercancía no podemos agarrarla y partirla por la mitad y decir esto es valor y esto es valor de uso, sino que se encuentran siempre unidas, son contrarios que se encuentran unidos de manera dialéctica, inseparables. O sea, es una unidad de dos, pero además de eso que es con lo que inicia el texto en sí, esta parte final del capítulo 1 además nos relata cómo se construye esta unión dialéctica, y se construye sobre tres hechos fundamentales que están también directamente relacionados con la cuestión de la sociedad. Aquí es donde podríamos decir que Marx no solamente es economía, sino que también tiene una parte social, porque no basta con que exista un valor de uso para hacer valor, sino que este valor debe ser de utilidad para el hombre, y por el hombre podemos, disculpen, debe estar mediado por el trabajo. Entonces ya hay ahí una primera especificidad de lo que es la mercancía. Una segunda especificidad es que debe ser, además de trabajo humano, debe satisfacer las necesidades de otros. Y agrega Engels, no solamente de otros, sino que de otros que van a obtener esto en el intercambio. Y un tercer momento donde nos dice que esto no es, si no es útil para el otro, también representa trabajo, si es inútil para otro, esto sería trabajo inútil. Entonces yo creo que esas dos citas, de alguna forma, tienen una relación directa. Dejen regreso a la cita que nos leyó Abdiel. Tienen una relación directa porque muestran un poco cuáles son las condiciones de la mercancía para hacer mercancía, y eso también nos hace pensar en que la mercancía en sí es ya un ente histórico. ¿Por qué? Porque quizás en otras sociedades aunque había creaciones, productos del ser humano, no eran puestos en intercambio, o sobre todo por ese segundo elemento, diría yo. Creo que estas dos partes principalmente nos ayudan mucho a pensar qué es la mercancía, cuál es su contexto histórico, y teniendo en cuenta que nosotros al día de hoy vivimos el capitalismo, esto se manifiesta, como mencionó Abdiel, en otras mercancías, por ejemplo en el petróleo, por ejemplo en el lápiz que cargamos, en el vaso, y pensar también que el capitalismo no solamente se encuentra contenido solamente en los elementos estratégicos del capitalismo, sino que se encuentra contenido prácticamente en cualquier mercancía, y que David Harvey creo que dice que es muy interesante empezar siempre por la mercancía porque es algo que se nos atraviesa todos los días. O sea, quizás hoy convivimos con un número extenso de mercancías, a lo mejor compramos algunas, quizás vendimos otras, no es mi caso, pero quizás algunos de ustedes vendieron mercancías, etcétera. Sí.
Y justamente en este párrafo es muy importante porque se relaciona perfectamente con las peculiaridades del valor equivalente, ¿no? O sea, la segunda peculiaridad es que el trabajo concreto se convierte en, bueno, es una representación material del trabajo abstractamente humano, ¿no? Pero la tercera dice es que el trabajo privado adopta la forma o sea, es un trabajo social, ¿no? A pesar de ser particular y privado, siempre es social, justamente porque una mercancía no puede ser tal si no es útil para otros, ¿no? Y justamente porque tiene que haber, y siempre hay una relación con otro tipo de mercancías. Entonces, si no existe esa relación entre las mercancías, entonces no existe, eh, no son mercancías en sí, solamente son cosas y cosas que tienen valor de uso, pero no necesariamente, justamente el valor de cambio se lo da la otra mercancía, ¿no? Que es lo que veíamos ahorita en esta última parte que leímos. El valor de cambio no es realmente inherente de la mercancía en sí, sino que el valor de cambio es a partir de su relación con otras mercancías. ¿Tú querías decir algo, Mel? Es que vi que quitaste tu mute de... Yo, pues era esto de, o sea, la mercancía pueden, es que al principio como que lo revolvimos mucho, ¿no? O sea, como en esta relación dialéctica de pero al final, claro, lo que No sé si soy yo, pero no te escucho bien, Mel. Quizá estás alejada del Yo, micrófono, yo- no lo yo sé. tampoco. Ajá, como que te escuchas lejos del micrófono y después te sí está acercas. lloviendo. No sé si ese es el problema. Ah, tal vez. Bueno, a ver si te escuchamos mejor. Sí, que al principio como que lo veíamos desde esta relación dialéctica y, y sí está bien, pero no todo lo que, o sea, no todo lo que tiene valor de uso al final va a ser intercambiable por algo, ¿no? Entonces como que nos había hecho falta hacer hincapié en esta parte que fue bueno hacerlo ahorita y que pues el valor de uso es esta mezcla entre pues, la materia prima y el trabajo. O sea, que no es una mezcla, no solamente la materia prima, bueno, el valor de, Esa última parte no te escuché. ¿no? Ay, yo me estoy Después pegando. nada más después de que es una mezcla. Ajá. Es que me estoy pegando pero a esto, pero no sé si déjenme mover un poco. ¿Ya me escuchan mejor? Mucho mejor, sí. ¿Ya? Sí. Sí. Que la lluvia. Ah, sí. Bueno, lo que yo entiendo por valor de uso es esta mezcla de materia con trabajo. Bueno, es lo que, no sé si es a lo que se refería Abdiel, es como el origen de, antes de llegar al valor de cambio. Pero yo ahí tengo una duda. El valor de uso ¿es la mezcla con trabajo o es digamos, la materialidad de, de la mercancía? Pues es que según yo, sí es esa mezcla. Déjate, busco la parte de donde lo saco. Sí, creo que está en la página 53. Sí. En donde dice los valores de uso, chaqueta, lienzo, etcétera, en suma, los cuerpos de las mercancías son combinaciones de dos elementos, material natural y trabajo. Si se hace abstracción en su totalidad de los diversos trabajos útiles incorporados,
quedará siempre sustrato material cuya existencia se debe a la naturaleza y no al concurso humano. Bueno, creo que es esa parte. De ahí es donde yo entiendo que es esa mezcla. Ok, sí. Es que antes, no me acuerdo, que estoy buscando dónde, pero aquí, en la parte, en la parte, dame un segundo, dice, es la página, ay Dios, ¿dónde está? En la página 53 hay una referencia que dice: el trabajo, por tanto, no es la fuente única de los valores de uso que produce, de la riqueza material. El trabajo es el padre de esta, como lo dice William Petty, y la tierra su madre. Creo que esa es la cita que quizás estaba faltando, porque, o sea, lo que dice Melissa es que si bien el valor de uso tiene dos partes, que es el trabajo, pero también la naturaleza, y él dice que el valor de uso es la materialidad. En realidad, lo que yo estaba pensando es que si bien sí es la materialidad, la mercancía en sí, esta mercancía está construida en función de dos cosas: de la naturaleza, que es algo que quizás Marx no trabaja tanto, pero que sí algunos marxistas posteriores, quizás los de la Escuela de Oregon y el mismo Jason Moore, sí trabajan mucho. Es esto, que es una cuestión material, más una cuestión metabólica, que es el trabajo, que es con lo que el humano transforma la naturaleza. Entonces, al final, el valor de uso, aún en su parte material, sí es una combinación tanto de otra cosa material, pero con una actividad que es el trabajo. Sí, pero que si no, no habría forma de, o sea, si digamos, toda materia prima implica trabajo. O sea, no hay forma de que no implique trabajo, aunque sea solamente recoger un hongo del... Las manzanas. Ajá. Sí, tienes razón. No encuentro ni siquiera la parte en donde como que me quedé, como que se quedó en mi mente ya, pero aquí bueno, es agregando lo es que en les la quería página contar. 44, donde dice, el cuerpo mismo de la mercancía, tal como el hierro, trigo, diamante, es pues un valor de uso. Este carácter suyo no depende que la apropiación de sus propiedades útiles cueste al hombre mucho o poco trabajo. Pero sí, o sea, después ya es cuando, más bien no depende de la cantidad de trabajo, pero sí el valor de uso implica ambos. Como que va desarrollando el concepto, ¿no? Y después le va poniendo más. Sí. Okay. Bueno, algo que yo les quería contar es que con relación a la segunda pregunta que hizo Abdiel, que sobre la cuestión de la medición, yo estoy ahorita haciendo un trabajo, a él ya le había contado, sobre el papel de una mercancía en específico, que es el automóvil. Pero para hacer esta investigación tuve que meterme quizás en otros conceptos. Por ejemplo, bueno, primero pensé en qué es el automóvil. Y pensé, bueno, el automóvil es la mercancía que nos permite modificar el tiempo y el espacio, como cualquier otro transporte. Y tiene un rol fundamental en el capitalismo, sobre todo en el capitalismo del siglo XX, como lo jugó en algún momento el ferrocarril en el siglo XIX. Y pues tuve que irme más atrás y pensar en, bueno, ¿qué es el espacio y qué es el tiempo? Y en el momento en el que yo estaba definiendo el tiempo, algo que tuve que hacer o decir es que el tiempo en sí es una cuestión abstracta. Bueno, no sé si era una cuestión abstracta, quizás podría decir que es una cuestión metafísica, no sé cómo definirlo, me cuesta trabajo, pero lo que nosotros hacemos
es abstraerlo en divisiones de tiempo específico. Por ejemplo, creamos los meses, creamos las horas, creamos las semanas de 7 días, creamos los minutos, los segundos, y cuando el sistema necesita más precisión, vamos dividiendo también los segundos. Entonces, algo que es como específico de la sociedad capitalista es esta manera de parcializar y de medir, de cuantificar todo. Cuantificamos el peso, cuantificamos el tiempo, cuantificamos el espacio, pero inclusive también es la cuantificación del valor que está representando un trabajo. Entonces, creo que es algo que veo en Marx, es que aquí lo que se impone en este sistema, de alguna forma, es una lógica de símbolos también. O sea, es el símbolo que domina al sujeto. O sea, el sujeto produce el símbolo de alguna manera para hacer algo específico, pero el símbolo termina denominando al sujeto mismo. Todavía no he terminado mi artículo del carro, pero pues espero que termine bien, porque no sé ya para dónde va ese artículo. Eso pasa. Sí, entonces creo que sí. Sí, justo yo iba a comentar, se me fue, pero de la pregunta de Abdiel, sí, porque al final esa necesidad como de la cuantificación y yo creo que totalmente responde a una necesidad de control, y no solamente, pero a veces como creo que hay gente que piensa en el control como que alguien está controlándolo, pero al final creo que lo que pasa en específico en el sistema capitalista es que ese control más bien es una respuesta a las necesidades del capital, o sea, como a las necesidades específicas del capital. Entonces, justamente esta matematización y división tan específica, cuantificar todo, responde a la necesidad del sistema de mantener controlado, o sea, controlado en general, para poder garantizar la reproducción del capital, ¿no? O sea, porque justamente a pesar de que pensemos en las cosas como muy fortuitas, la mayor parte de las cosas que pensamos como fortuitas en realidad están respondiendo a necesidades específicas del capital, ¿no? O sea, cosas como la geografía, cosas que tal vez se piensan muy inocentes, pero pues no lo son, ¿no? Hasta pensar en otros modelos de tiempo fuera del modelo europeo. O sea, yo no sé si no sé siquiera si en todas las culturas más allá de Europa existe la semana, y si existen 7 días, y si existe la parcialización en 24 y no en 48 horas. Sí, creo que es complicado, pero también pienso que pues yo creo que a la mayoría de nosotros nos gusta leer a Foucault. Pienso que leer esto y pensar esto en Marx también ya hace una relación con Foucault, que a veces se le contrapone como un autor, como autores que no tienen mucha relación, pero creo que un poco en la idea de la organización de todo en Foucault tiene una relación ya con Marx. O sea, ambos aprecian esa necesidad de cuantificar, de ordenar, de medir, de organizar en este modelo específico. No sé qué piensan ustedes. Justo al respecto de eso que mencionas del tiempo, me viene a la mente algo, la verdad no recuerdo dónde lo leí, pero el mismo Marx dice que lo económico siempre ocurre dentro de una circunstancia, ¿no? Y esta circunstancia es histórica, es una cuestión temporal. En esta relación también que nos han enseñado a nosotros muy lineal del tiempo, que yo creo que irrumpe ahorita como un elemento para poder nosotros pensar a la mercancía o para poder pensar el valor, tendríamos que verlo también en esas circunstancias. Hay una frase aquí también dentro de lo que nos tocó leer, a ver si ahorita la encuentro, que va al respecto de ello, ¿no? Pero quiero antes terminar esta idea
porque algo que menciona Carlos respecto al tiempo es siempre nos lo han enseñado como de forma lineal, ¿no? Lo que sigue, bueno, presente, pasado y futuro, no un tiempo que regresa. Sin embargo, el tiempo que regresa está presente prácticamente todos los días, nada más que no lo hemos como mentalizado en ese sentido. Nosotros lo podemos ver en las tiendas departamentales respecto a lo que se conoce como la moda, ¿no? Y es de alguna manera saber que se va a regresar el tiempo de la primavera, se va a regresar el tiempo del verano, se va a regresar el tiempo del otoño y del invierno, ¿no? Es el otro tipo de tiempo que nosotros también vemos cómo se juega con él como mercancía, porque es precisamente a partir de él de donde se generan otras mercancías, ¿no? Y digamos, y el tiempo que se vende, ¿no? Es algo bien curioso. Antes, cuando iniciaba esta cuestión de los teléfonos móviles, uno no pensaría que se iba a comprar tiempo a un centro comercial, ¿no? Entonces ya quiero 100 pesos de tiempo aire, ¿no? Entonces son los otros tiempos que están de alguna manera también encapsulados, ¿no? Dentro de la misma esfera, por decirlo de alguna manera. Y esto también que se ha discutido mucho en la cuestión crítica de lo contemporáneo, no coetáneo, ¿no? Estas ambivalencias, incluso de los tiempos que compartimos nosotros en este preciso momento, y ahorita con la cuestión asincrónica todavía más, ¿no? Y justo ahorita que mencionaste eso, o sea, porque tal vez cuando estamos pensando el tiempo cíclico, pensamos en otras culturas, ¿no? O sea, pensamos no sé, en los mayas, en los celtas, en culturas que desarrollaron toda su vida alrededor de un tiempo cíclico, pero no vemos que ese tiempo cíclico, el capitalismo también lo está utilizando, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, de las rutinas, que son sumamente necesarias en el capitalismo, ¿no? O sea, la idea de la rutinización de la vida es una forma de tiempo cíclico, pero no estamos conscientes de ella porque nuestra visión o la visión imperante al final es la visión desarrollista, ¿no? Del tiempo. O sea, es como naces, creces y te mueres y no se ven estos patrones cíclicos que se dan en el día a día y que porque se pierde como en la macro idea del tiempo como algo lineal. Uh-huh. E inclusive podríamos decir que es un ciclo, pero que nos estamos refiriendo a algo que es artificial. O sea, es un producto mismo del sistema. Y creo que aquí me voy a hacer referencia a otro de estos temas que creo que están muy en debate hoy en día y de los que hablamos mucho, y es la cuestión de la agricultura, porque en algún momento los tiempos, por ejemplo, en la cultura inca son muy, muy, muy exactos. En una época del año, en cierta parte del cielo, se ve la colca, que son un montón de estrellas que los incas interpretaron como un montón de papas, entonces sabían que tenían que ir a sembrar papa, y pasaba cierto tiempo y el tiempo estaba regido por las cuestiones de la naturaleza y por las cuestiones de la reproducción de la vida. Y en el momento actual, estos nuevos ciclos no se crean en función de la naturaleza, sino que se crean separados de ella. De hecho, yo creo que ya a ninguno de nosotros nos importa cuál es la estación para sembrar ciertos alimentos, ni cuál es la estación para, no sé, empezar a recolectar comida. En realidad ya estamos en un momento, o sea, quizás eso es una de las, no sé si llamarlo ventaja, pero quizás eso es una de las características del capitalismo, que rompe esta necesidad, y creo que eso lo trabajó mucho Bolívar Echeverría, que rompe esa necesidad del tiempo natural y de la importancia del tiempo natural, pero a su vez vemos cómo produce otros tiempos, y que a veces son tiempos que ahorcan más. En realidad no son tiempos largos, sino son tiempos más cortos, y que además de ser tiempos cortos, todo el tiempo se están acelerando. Quizás ya no es la idea de crecer, nacer, reproducirse, sino que ya la idea de tener muchas experiencias en la vida, ¿no? La vida como llena de un montón de momentos de experiencia y un montón de consumo de tiempo. No sé. Voy a hacer un paréntesis nada más para reírme un poquito porque ya estamos hablando de tiempo y Héctor apareció.
¿Quién sabe quién le avisó? El tiempo me llama. Sí, aparezco cuando hablan de tiempo. Es el acontecimiento. Pero yo creo que justo en esto que dice Carlos hay que hacer la acotación de nosotros los citadinos, ¿no? Porque de Valle de Chalco hacia arriba están esperando a que llueva, las cosechas Claro, sí. siguen siendo necesarias o en otras cuestiones de rituales como el mismo ejemplo que se cita, se me fue ahorita el ejemplo, pero que creo que fue en Perú, Carlos. En Perú, ajá. En Sí, Perú, sí, ¿no? en Perú. Los incas. De los incas, exacto, donde seguimos de alguna manera también observando ello, ¿no? E incluso pensar el otro tiempo, que es el tiempo que sirve para la dominación, ¿no? Porque se me vino a la mente, por ejemplo, esto que de repente no se nos da por pensar, pero que lo está, por ejemplo, ahorita trayendo Carlos a nuestro análisis respecto al artículo que está escribiendo de por qué ahorita son las 21, 26 horas, ¿no? ¿Por qué no son digamos, otra nomenclatura? ¿Por qué no es el 18 brumario hoy, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues tiene que ver con la dominación británica que no solamente nos impuso una cuestión territorial, sino también una cuestión temporal, ¿no? Era a partir del meridiano cero hacia la derecha y a partir del meridiano cero hacia la izquierda, hay una forma de organización del tiempo, hay una forma de medida de nueva cuenta con esta parte baconiana que preguntaba hace un momento, porque es precisamente a partir de esa medición con la que se puede dominar, se puede saber dónde está el otro, se pueden hacer cálculos e incluso se puede aseverar que se generan costumbres a través de ello, ¿no? ¿Qué voy con esto? Bueno, pues nosotros podemos decir que una de las características de cualquier buen británico es que es puntual. Entonces uno podría decir, no es que sea puntual porque lo trae en su genética, es puntual porque ellos inventaron la puntualidad, porque ellos inventaron el tiempo social que nos está rigiendo ahorita, ¿no? Y podemos nosotros incluso pensar en cuestiones históricas también, como dos personas que pueden morir el mismo día, pero no la misma fecha. Y me estoy refiriendo en específico a dos personajes muy conocidos. Uno de ellos es William Shakespeare y el otro es Cervantes de Saavedra, que mueren el mismo día pero no en la misma fecha, porque entonces estaba haciendo la reconversión de los calendarios, ¿no? del calendario georgiano y del juliano, que porque España no hizo la reconversión, digamos, a tiempo, mueren en fechas disímiles, pero el mismo día. Es algo bien curioso, ¿no? Estar jugando con este tipo de cosas que al final de cuentas son sociales y sirven para la dominación. Espero no haber sido tan enredado. Y que una de las cosas que pensamos también es que los tiempos tradicionales están como relacionados con rituales, pero en realidad el capitalismo ha creado sus propios rituales, ¿no? O sea, ha creado a partir de las necesidades que se construyen de la necesidad de reproducción del capital, ha creado sus propios rituales del hecho de que la gente se levante y se bañe y desayune y entonces este tipo de cuestiones no nos alejan justamente de de pensar el tiempo como a partir de la necesidad, no solamente de la reproducción de la vida, porque al final creo que muchas veces el tiempo no solamente está relacionado con la reproducción de la vida material, sino también con la reproducción de la vida social, y los rituales son parte de eso, ¿no? Entonces, justamente a partir de entender la reproducción de la vida social en términos capitalistas, es como podemos entender los rituales que se construyen nuevamente y que en realidad su objetivo ya no son objetivos como de reproducción comunitaria, sino la reproducción del capital. Pues es esto que dice Laval y ¿quién más? Ay, no me acuerdo qué. Pues que es pero lo hace con el neoliberalismo, que el neoliberalismo es más bien un modo de vida, pues ya cotidiano, ¿no? Y que está como, o sea, es más parte de nosotros de lo que quisiéramos. Creo que no solamente vemos esto del tiempo
en relación a nuestra forma de medirlo, sino también de gastarlo y dónde gastamos nuestro tiempo. Bueno, también esta concepción de gastar el tiempo. Estaba leyendo un artículo, creo que era no me acuerdo dónde era, pero hablaba mucho de esto, que por ejemplo las redes sociales lo que intentan es que pases mucho más tiempo ahí para que ellos tengan ganancias. Y entonces toda su técnica va alrededor de hacer más fino que tú te la pases ahí y crees como tu mundo mucho más hacia las redes y hacia lo digital que pues en la vida real, ¿no? Entonces no solamente pues esta necesidad de ganancia de las de las grandes corporaciones termina cambiando la forma en la que pues vivimos, ¿no? Y qué tanto pasamos, o sea, por ejemplo, ahora cuánto han ese tipo de compañías pues han tenido mucho mejores ganancias, ¿no? Entonces, pues sí creo que va más allá de cómo lo medimos, o sea que sí es un punto de partida. Ahora cómo se gana de ahí. Además, siento que está interesante que estemos hablando del tiempo en este momento, justo porque creo que la pandemia sirve como momento de redefinición de nuestro tiempo cotidiano. Pienso mucho en la relación que tiene esto con algunas ideas que ya han venido desarrollando en el mundo académico de los tipos de trabajo, sobre todo basados en el trabajo por medio de aplicaciones, de la organización de cualquier labor, de la eliminación de la oficina, etcétera, etcétera. Y que esto no es un proceso nuevo, de hecho, a veces nos ponemos a pensar poco en algunas cosas que son muy cotidianas, por ejemplo, la electricidad. El foco realmente redefinió nuestra manera de relacionarnos con el tiempo. Si nosotros tuviéramos este círculo de lectura en el siglo 19, por ahí de 1880, probablemente no podríamos tenerlo a esta hora, porque ya estaríamos en nuestras casas guardadas. En cambio, la luz eléctrica producida por centrales de energía fósil, que esa es otra de las cosas de lo que trabajamos, por ejemplo, con John, de cómo los elementos fósiles nos dieron la capacidad de alterar también el tiempo. Yo creo cortando o solo a mí me pasa. No, creo que sí se cortó. A él le pasa porque su jefe es muy demandante, pero en esta época de pandemia parece que se destruye el momento entre el tiempo libre y el tiempo de trabajo, se diluye. Sí. Justo en esta época en la que estamos encerrados, se diluye un poco el tiempo que tenemos de trabajo con el tiempo que es más allá de, que no se pensó así, pero sí tiene como un poco su carácter experimental. Y sí, ahorita que dijiste eso, o sea, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado el home office. Es que te estás como trabando, Charlie. Y te estás pero entendimos. Te estás como trabando, Charlie. Pero sí entendimos la idea. Bueno, creo que sí entendimos la idea. ¿Quién es John? ¿Quién decías? Fernández, es que Charlie trabaja con John Sachs. John Sachs. Sí. John Sachs Fernández, ajá. ¿Quién es John Sachs? Es un investigador de Sage. Ahorita si quieren les pongo el nombre para que lo conozcan. Sí. Oigan, antes de que continúe, nos ponemos de acuerdo para la próxima sesión. Te seguimos platicando. ¿Dejaría de grabar o...?
Eh, pues si quieren, yo quería en realidad tocar más bien una cuestión, ahorita O que hacer estábamos una hablando conclusión. del tiempo del tiempo como mercancía. Ahorita regresándole un poco a lo que estuvimos platicando. O sea, ¿cómo piensan ustedes justamente esta idea de las mercancías intangibles, ¿no? O sea que, eh, porque al final las mercancías em, normalmente son como em, como cosas, ¿no? O sea, son material. Y, y de pronto en el capitalismo está allí esta idea justamente del tiempo como una mercancía, ¿no? O sea, de que hay cosas que tu tiempo vale, o sea, es la frase, ¿no? O sea, mi tiempo vale oro. Entonces, del tiempo como mercancía, ¿ustedes cómo la pensarían? No, no estoy de acuerdo. Pero es que, perdón, yo ya me perdí todo el debate aquí, pero hay muchas cosas muy interesantes. No creo que el tiempo sea una mercancía. En algún momento intenté aproximarme al tema así, porque pues mi tesis se trata del tiempo. Eh, pero no, más bien, y justo desde un punto de vista marxista, sería el tiempo el que le da valor a las mercancías. O sea, es uno de los elementos, ¿no?, que le da valor a las mercancías. Tiempo junto con el trabajo, obvio, ¿no? El trabajo, entre más rápido le metas trabajo a algo, le vas a dar más. Y ese es el tipo, más bien es uno de los dos. El valor de las mercancías está en función del tiempo, ¿no? Esa es la formalización más exacta. Pero no creo que pueda contar como una mercancía. Más bien es un plano de dominación del tiempo, como decía Abdiel, y un plano de dominación tanto obrero, ¿no? O sea, a la clase proletaria, en el cual se le impone un ritmo de trabajo. Un ritmo de trabajo para producir y darle valor a ciertas mercancías. Y un ritmo que explota porque justamente no está recompensado de la manera. ¿Alguien? ¿No? Bueno, ese es Creo que Charlie son quería. mis dos. My two cents. Ok. Son el... Yo tengo una pregunta que más bien es personal. ¿Cómo se hace la tesis sobre el tiempo en derecho? O sea, ¿sobre qué fue tu tesis? Es una excelente pregunta. Que nunca fue contestada. No, pues sí. Sí, también pienso que es una excelente pregunta. Voy a hacer aquí la breve síntesis de mi tesis, ¿no? Analizo el tiempo y el derecho en la posmodernidad, ¿no? Entonces, llego a la... Mi idea principal empezaba del medio ambiente, justo de que en el tiempo, existe un tiempo que es necesario para que el medio ambiente se recupere, ¿no? Lo que le llaman en la ecología la resiliencia. De ahí partí y pensé que el tiempo era como un bien común. Luego me di cuenta de que el tiempo estaba construido a partir de narrativas. Y ahí pues está la narrativa moderna que impone un solo tiempo. Y ese solo tiempo implica un solo tipo de derecho que legitima la disciplina de un cierto tiempo, ¿no? Esto de que las fábricas, lo que decía Biel de Inglaterra, de la disciplina, pues la disciplina es una forma perdón, como la puntualidad es una forma de disciplina, en el sentido de Foucault, justo me dijo Mel que estaban hablando de Foucault, pero eso, entonces, la modernidad impone un solo sentido, una sola forma de ver el derecho, y esa imposición de una sola forma narrativa jurídica borra, aniquila, coloniza otras formas jurídicas que no corresponden a las formas modernas.
Y entonces eso implica que borra, aniquila, coloniza otras formas de ver el tiempo. Y efectivamente, cuando uno ve, yo lo que llamo es que debería haber un diálogo temporal para que pudiera haber justicia. Un diálogo temporal implica no solo un diálogo de saberes, como de Boaventura, de Sousa, sino que esos saberes también vayan en un ritmo que fuera compatible, pero como la modernidad o la modernidad contemporánea es demasiado rápido, justo por eso no puede ser que los otros saberes sean escuchados, o que las otras formas de concebir el derecho sean escuchadas. Entonces, justo ese es así termino, ¿no? Que estas otras formas de derecho, al posicionarse como creadoras distintas de normativa jurídica, es que además cabe señalar que todo lo que entiendo por derecho entiendo a poder. O sea, para mí el derecho es poder, no es nada más una norma, ¿no? Eso es como breve. Y entonces, justo cuando existen derechos como Cherán, ¿no? O como incluso digo Cataluña, es que se hacen del tiempo, como que se reapropian del tiempo y dicen, no, mi tiempo ya no es el tuyo. Y esa es una forma revolucionaria de generar normas jurídicas. Ya se fue Charlie. Dice que no está de acuerdo. Okay, Ahorita creo que que estabas hablando de tu tesis, fue algo simbólico. digo, ya no. Estaba pensando, Llorar. ya regresó. Perdón. Estaba pensando, no te escuchamos, Charlie. En justo las Cortes Gachacha, que fueron los tribunales que se establecieron para el genocidio en Ruanda, que una de las grandes críticas que se les hizo, que se les hizo a las Cortes Gachacha era justamente esta cuestión de que no tenían resultados como en el corto plazo, ¿no? O sea, no tenían resultados concretos que mostrar en el corto plazo. Y pues justamente aparte de esto, ¿no? O sea, perdón, es que mis gatos me espantaron. El fantasma. ¿Quién está ahí? Utser. ¿Te escucha? Termino y voy a ver a mis gatos. Justamente es parte de esta concepción como del tiempo diferenciado en el derecho, ¿no? O sea, el tiempo moderno que exige resultados concretos, digamos, al instante, no al instante, pero en tiempos muy cortos, ¿no? Y, por ejemplo, las Cortes Gachacha están basadas en sistemas de reparación que es muy difícil que tengan resultados pues sí, en el corto plazo, porque al final están concebidas a partir de un pensamiento de largo plazo, ¿no? O sea, de una comunidad, no del individuo. Entonces, a partir de que la comunidad, el tiempo para la comunidad es diferente a el tiempo que tenemos como individuos. Entonces, igual y el resultado no va a ser en el corto plazo para el individuo, pero va a ser en el largo plazo para la comunidad. Entonces, eso me recordó tu especial. Voy a ver qué están haciendo mis gatos. Voy a hacer un buen ejemplo en mi tesis. Todos se van después de comentar tu tesis. Bueno. Los decepciona mi tesis. A mí me pareció muy interesante. Nunca pensé que en derecho hubiera algo así, sinceramente. Creo que fue la primera tesis sobre el tema, entonces, pues... Sí, seguro. ¿Cómo ven si definimos? Porque a las 9:07 hay eclipse de trueno. ¿Cómo? Oh. ¿Cómo que eclipse de trueno? ¿Cómo que eclipse de trueno? Bueno, entonces,
Dejo de grabar para que los que nos vean se queden con la duda de que es un eclipse de trueno. Y nos explique Charlie que es un Las 3 personas que nos ven. eclipse de trueno. ¿Sí están de acuerdo que deje de grabar Sí. o seguimos con? Pues sí, o que vean cómo nos ponemos de acuerdo. No, mejor que de Granfes, ya nada más les aviso. Sí. Bueno, entonces véanos la siguiente ocasión. No, véanos, intégrense, ¿no? Gracias. Listo, ya dejé Sí, de grabar. vengan. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin paz.